Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a comenzar con esta, esta clase, este tema que se llama tipos de texto. Es un tema nuevo, es la actividad número 8. Recuerden que su cuaderno debe estar ya presentable para estas actividades. Em, Esa actividad nueva, así que hay que ponerla en su cuaderno del lado derecho. Antes de hacer la actividad, recuerden hacer la portada o separador. Ustedes deciden si es una portada o si es un separador, y pónganle los datos que deben tener. Yo aquí lo puse muy sencillo, ustedes lo pueden adornar de la manera que quieran para que se vea bien, para que se vea bonito. Pero no se les olvide poner su nombre completo. Yo aquí puse el mío de ejemplo, la fecha del día de hoy, eh, el número de grupo o letra, como ustedes quieran, y el título primer periodo. Acomoden ustedes ahí de manera que quede bonito como portada o como separador. Eh, Luego, también en página del lado derecho, comenzamos con esta actividad que es la número 8. Su nombre, arriba, la fecha y el grupo. En este caso se llama actividad número 8, va arriba con letra grande. Recuerden que la letra es aproximadamente de 2 renglones. Y luego abajo el título de la actividad, que es tipos de texto. Luego ya ahí pues abajo seguimos escribiendo. Recuerden que pueden utilizar los dos lados de la hoja, nada más cuando comenzamos una actividad es cuando iniciamos del lado derecho. Si la hoja del lado izquierdo está desocupada o está a la mitad, así la dejamos, no la ocupamos, seguimos en el lado derecho. Bien, este documento es el que va a estar ahí en Classroom para que lo descarguen y puedan hacer su actividad. Recuerden que la parte que está en rojo, pues no se copia, son instrucciones que yo pongo ahí, pero no las vayan a copiar en el cuaderno. Lo que copien en el cuaderno es nada más lo que está en color negro. Y también va a estar en Classroom como fotografía en la biblioteca esta página 69 del libro de texto complementario. Es la clasificación de los textos, que es lo que vamos a ocupar para este tema. Muy bien. Pues vamos a comenzar con eh, la hoja de instrucciones. Apunten muy bien los aprendizajes esperados. Seguimos trabajando con estos aprendizajes esperados que abarcan una buena cantidad de actividades. Se trata de aprender a identificar el tema, la intención y las partes de un escrito principalmente, pero también de manera oral. Así que hay que tenerlo en cuenta. Y también otro aprendizaje esperado es que ustedes puedan desarrollar resúmenes por escrito, identificando todas las partes que contiene un resumen. Entonces pónganlo esto a mano arriba y luego ya empezamos con la introducción a nuestro tema. En la introducción nos pide que analicemos los esquemas de la página 69 del libro de texto complementario que les acabo de mostrar y como les repito, va a estar en la biblioteca de Classroom de su clase. ¿Qué es esto? Aquí nos menciona o nos presenta la clasificación de los textos desde dos puntos de vista diferentes. Hay que tomar en cuenta esto. Cuando hablamos o cuando escribimos, podemos tener dos tipos de intenciones. La primera intención es lo que queremos comunicar. ¿Qué es lo que quiero comunicar? ¿Qué información quiero comunicar? Y puede ser de cuatro tipos. O sea, en el primero puede ser que yo quiera informar algo. Mi intención es informar. O bien, mi intención es convencer de algo, es dar argumentos, es dar razones para que alguien haga algo, para convencer a alguien de una idea. O también puede ser que quiera dar reglas, normas. Puede ser que yo quiera comunicar una norma mía o de un grupo o una norma que alguien me haya dicho, que alguien me haya dado. O bien puedo también tener la intención de entretener, de hacer que la persona disfrute con lo que estoy diciendo o con lo que escribí. Son cuatro tipos de intenciones, que quiere decir que yo puedo transmitir información de diferentes tipos. La puedo comunicar
como información, como una forma de convencer, como una forma de dar reglas o como una forma de entretener. Es una manera, es un punto de vista. Pero hay otra que es de acuerdo a cómo yo quiero presentar la información. O sea, lo que voy a decir o lo que voy a escribir lleva una estructura. Y de acuerdo a esa estructura, también se clasifica de una manera. Por ejemplo, yo puedo presentar la información como una descripción. Quiero describir algo, quiero describir una circunstancia, quiero describir a una persona, quiero describir un objeto. Entonces tiene una estructura, una distribución tiene el texto. También puede ser que quiera narrar. La narración tiene otro tipo de estructura. Tiene un inicio, un desarrollo, un clímax, un desenlace y un cierre. Puede ser también que quiera yo dar razones de peso para realizar algo. Es decir, es un argumento. También el argumento tiene otra estructura. O sea, el texto descriptivo no tiene la misma estructura que el texto narrativo ni que el texto argumentativo. Igual cuando quiero exponer algo, piensen por ejemplo que van a exponer una clase, eh, pues la forma en que se presenta la información es diferente, la estructura, la distribución de lo que voy a decir o de lo que voy a escribir es diferente en una exposición o por último en un diálogo. Yo creo que esta es la que más pueden captar porque se han fijado que en los libros que leemos a veces vienen diálogos y esa es otra estructura diferente. Entonces, fíjense, son dos formas de presentar la información o de transmitir la información. En la primera es qué es lo que quiero informar, qué es lo que quiero transmitir, y en la segunda es cómo lo quiero transmitir. Son dos maneras diferentes. Bueno, el punto número uno de nuestra actividad nos dice que analicemos esos dos esquemas. Revísenlos, leanlos bien, porque es muy importante esta parte que está en color un poco más naranja. eh, no es lo mismo dar una noticia que dar una receta de cocina, porque en una noticia lo que yo quiero es informar y en una receta de cocina estoy dando normas o estoy dando indicaciones, es diferente. Igual, para presentar una información no es lo mismo hacer un reportaje que hacer un ensayo. El reportaje tiende a describir, mientras que el ensayo presenta argumentos a favor o en contra de algo, o a favor y en contra de algo o de alguien. Entonces, todo lo que escribimos y todo lo que hablamos tiene una estructura y de acuerdo a esa estructura se clasifica. Se clasifica de acuerdo a su intención comunicativa o de acuerdo a su intención discursiva. Es decir, de acuerdo a lo que quiero decir o de acuerdo a cómo lo quiero decir. Hay que repasar muy bien eso para que podamos seguir con la actividad en cada uno de los puntos. Luego, en el punto número 2 nos dice, regresa a la actividad 5. Esa actividad 5 que hicimos el semestre pasado, hay que retomarla. Su cuaderno es importante aquí porque ahí está esa actividad 5, específicamente los números 5 y 6. O sea, van a trabajar ahí con un texto que trabajamos en esa actividad con dos textos, pero vamos a tomar uno de ellos, que es el segundo, se llama Hotel California del grupo de Eagles, que es una canción del grupo de Eagles. Eh, Eso es lo que nos pide para que recuperemos nuestro cuaderno, lo saquemos donde lo tengamos, busquemos la actividad 5 y lo que escribimos ahí nos va a ayudar como base para hacer esta parte. Entonces, ahora sí, ya entramos de lleno a lo que es el desarrollo. En el número 3 nos dice que vamos a escribir un texto. Ya tenemos un texto que escribimos. Ese lo podemos tomar como base. No lo vamos a usar así como está, lo vamos a transformar, pero ese lo podemos utilizar. Entonces, nos dice, vas a escribir un texto, un párrafo nada más. Piensa en un párrafo de 5 a 10 renglones en tu cuaderno. Este es un párrafo. 5 renglones completos, 6 renglones, 7 renglones, hasta 10 renglones completos. 11 no, 12 no, 13 no, de 5 a 10. Esa es la extensión de nuestro párrafo. Y va a ser un párrafo acerca de esta lectura que viene en tu libro de texto. Ahí vas a tener a la mano el libro de texto en el salón de clase para que lo uses. Yo les recomiendo que lean el texto otra vez porque es un texto algo largo, pero sí es importante que lo recuerden.
Ya que tengas esto, o sea, que tengas tu cuaderno, que hayas leído el texto otra vez, para escribir lo que nos dice aquí en el número 3, tenemos que escoger qué tipo de texto queremos escribir. O sea, aquí hay que ir a la página 69 y elegir qué tipo de texto quiero escribir, de acuerdo a la intención comunicativa. Es decir, ¿qué es lo que quiero transmitir? Ese es el primer punto. ¿Qué quieres transmitir? ¿Quieres transmitir una información? ¿Quieres convencer a alguien? ¿Quieres dar una serie de normas o de reglas? ¿O quieres entretener? Tú lo vas a decidir. Yo aquí les doy la libertad de acuerdo a la intención comunicativa. Entonces, yo te recomiendo que empieces por el lado derecho, amarillo, que está aquí. Aquí vienen todas las opciones. Es decir, esa narración, esa historia del Hotel California, la vas a presentar de manera diferente. ¿Cómo? Como tú quieras, de todas estas opciones que están aquí. Puedes, por ejemplo, hacerlo en forma de noticia, puedes hacerlo en forma de un anuncio publicitario, puedes hacerlo, digamos, como una canción, si tienes la habilidad para componer una canción. Y en base a eso, vamos a suponer que tú eliges una canción. Entonces, la canción pertenece al género lírico y pertenece a la intención comunicativa literaria. Entonces, aquí tendrías que poner intención comunicativa literaria. Tipo de texto tendría que ser, en el caso de una canción, lírico, aquí, en lírico, tipo de texto, lírico, canción. O sea, tendrías que poner lírico, diagonal, canción, porque pertenece a esta forma de presentar los textos que se llama lírico y específicamente es una canción. O sea, no es una sátira, no es una elegía, no es una oda, no es nada de eso, es una canción. Y ya completarías aquí esta primera parte. Luego, vas a escribir el texto. Si elegiste en forma de canción, es un ejemplo, no tienes que hacerlo así, ¿verdad? Pero si elegiste una canción, vas a presentar el resumen de esta lectura Hotel California del grupo de Eagles, la vas a presentar como una canción. Si elegiste presentarla como una noticia, bueno, entonces vas a poner aquí intención comunicativa, sería informativa, diagonal, noticia. Aquí, informativa. Bueno, en este caso sería nada más informativa. Y luego, es de tipo divulgativo. Entonces pondríamos aquí divulgativo, diagonal, noticia. Y luego ya aquí, en donde dice escribe tu texto, presentarías el resumen en forma de una noticia, como un comentarista o como un presentador de noticias que va a dar una noticia en la televisión o en el radio o incluso en un periódico o en TikTok, donde tú quieras, ¿verdad? Pero va a ser escrito. Eso es lo que hay que hacer en el número 4. Ahora, seguimos adelante. Nos dice en el número 5 en el párrafo que escribiste en el número anterior, o sea, en el párrafo que escribiste aquí, ya bien sea una canción o una noticia, como sea, vas a marcar con color verde, o sea, búscate un color para que marques, o también puedes subrayar. Si no tienes para marcar color verde, con una pluma o de algún color, del color que sea, vas a subrayar. Los mecanismos de coherencia o conectores. Estos mecanismos de coherencia los vimos en la actividad 6 el semestre pasado. Entonces, vea la actividad 6 en Classroom, también en tu libro, ¿verdad? Pero te digo en Classroom porque ahí están en la biblioteca los mecanismos de coherencia o que también se llaman conectores. Para hacer tu párrafo aquí, ya, sea una canción, sea una noticia, sea un cuento, sea lo que sea, vas a utilizar mecanismos de coherencia. Utiliza varios mecanismos de coherencia, utiliza 3, 4, 5 y los marcas con color verde o los subrayas con cualquier color. Pero sí es importante que recuperes esas hojas de los mecanismos de coherencia. Están en la biblioteca, en una de las páginas del libro que les puse ahí. Y la necesitas tener para poder hacer tu resumen en forma de canción, en forma de noticia o en la forma que tú quieras. Y para demostrar que los utilizaste, los vas a marcar en color verde. Ojalá eso quede claro. Hasta aquí va a ser ya.
el desarrollo de la actividad. O sea, aquí termina esta parte del resumen, de los conectores, de los tipos de texto, de la intención comunicativa. Hasta aquí termina. Pero tenemos un cierre en esta actividad que tiene todavía que ver con nuestro tema. Pero vamos a darle un giro. Vamos ahora a trabajar con el proyecto de vida. El proyecto de vida lo hiciste en la actividad 5. Ve a la actividad 5 y ahí en la parte final, si mal no recuerdo, vas a encontrar lo que es el proyecto de vida. Ahí escribiste, o yo te pedí que escribieras, cómo imaginabas, o cómo querías más bien, cómo querías que fuera tu vida a los 30 o 40 años. Redactaste un párrafo donde dices tú lo que querías, pues que me gustaría ser doctor o ingeniero o tener un negocio y familia, hijos, carro, ahí escribiste todo eso. Pero ahora vamos a dar un paso más, vamos a especificar un poco más nuestra historia de vida. ¿Qué es lo que vas a hacer? Bueno, ya no nos vamos a ir a los 30 o 40 años, vamos a hacer el primer paso que tendríamos que realizar al terminar nuestra preparatoria. Ubícate en el hecho de que ya terminaste tu preparatoria. Estás ya graduado, tienes 17 años, 18 años y ya decidiste o hacer una carrera o trabajar. En cualquiera de las dos situaciones vas a imaginarlas o a planearlas para que lo escribas aquí. O sea, si elegiste una carrera o si elegiste trabajar, las dos situaciones sirven. Entonces, lo que vas a hacer es describir qué harás para lograr terminar una carrera o para trabajar o tener un negocio, más o menos como hasta los 22 años. Si sales de 18, pues más o menos como los 21, 22, 23 años, terminas una carrera o ya tienes un trabajo consolidado o un negocio consolidado. De eso se trata, de describir cómo le vas a hacer para terminar una carrera, cómo le vas a hacer para afianzarte en un trabajo o cómo le vas a hacer para tener un negocio establecido de los 18 a los 22 años aproximadamente. Perdón. Entonces, también antes de escribir, tienes que escoger de qué manera quieres transmitir la información. En este caso, vamos a ir a la intención discursiva, que se trata de esta segunda parte. Como la vas a escribir, tienes que definir de qué manera la quieres presentar la información, la descripción. O sea, no tienes que hacerla de forma descriptiva, la puedes hacer en forma narrativa, en forma expositiva, en forma dialogada, como tú quieras. Y para eso tienes que escoger de aquí, del lado amarillo, una opción. Por ejemplo, lo quieres hacer en forma de cuento, te gustaría presentar esos 4 o 5 años de tu vida en forma de cuento, cómo vas a conseguir tener una carrera, cómo vas a conseguir tener un negocio o cómo vas a conseguir tener un trabajo sólido. ¿Lo quieres hacer en forma de cuento? Bueno, entonces quiere decir que aquí pondrías en la intención discursiva esta forma que sería, perdón, sí, discursiva, esta forma, el cuento está aquí en narración, entonces tu intención discursiva sería narrativa, intención discursiva narrativa. Y luego, como es un cuento, sería, en el caso del tipo de texto, sería texto literario, diagonal, cuento, aquí. Texto literario, diagonal, cuento. Si lo quisieras presentar como un cuento. Si no lo quieres presentar como un cuento, lo quieres poner, digamos, a ver qué otro está por aquí, como una entrevista, o sea, como alguien que te está entrevistando y que te preguntara cómo le vas a hacer para terminar una carrera en 3 años, en 4 años, y tú empiezas a contestar y están con pregunta y respuesta, eso sería una entrevista. Entonces, la intención discursiva sería el diálogo. Aquí pondrías intención discursiva, diálogo o dialogada o dialogado, ¿verdad? Tipo de texto, bueno, como es una entrevista, entonces tiene que ver con una conversación. Aquí sería conversación, diálogo, entrevista, pero conversación, diagonal, entrevista, ¿sí? En el tipo de texto. Conversación, diagonal, entrevista. Y luego ya, aquí haces tu texto explicándonos cómo vas a lograr tener una carrera
o cómo vas a lograr tener un negocio, o cómo vas a lograr tener un trabajo ya firme en 3, 4 o 5 años. Esa sería ya la actividad. Este número 6, que es el cierre, es muy importante. Tiene que ver con la actividad 8, pero también tiene que ver con tu proyecto de vida. Así que te pido que le dediques un buen tiempo para reflexionar. Cuando terminen, pues ya saben, me llevan el cuaderno ahí al salón de clase, ahí se lo reviso y ya que esté listo con firme calificación, lo pueden entregar como evidencia fotográfica en Classroom. Pues esa sería toda nuestra actividad del- de este tema número 8, que es los tipos de párrafo. Yo espero que no sea tan complicado, me parece que es algo sencillo, pero sí requiere dedicación. Así que, pues a trabajar y cualquier cosa, pues nos vemos en el salón de clase para que ahí me pregunten lo que necesiten. Muy bien. Bueno, hasta luego chicos, nos vemos en el salón de clase.